Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en este caso vamos a trabajar con funciones polinómicas, que corresponde a la actividad número 10 que van a estar recibiendo. De las funciones polinómicas hay varias cosas que vamos a aclarar y que son las que vamos a tener que tener en cuenta cuando tengamos que analizar una función y cuando la tengamos que graficar. Una función polinómica es una función con estas características, de este tipo, en donde el dominio son todos los reales, no tenemos problema con el dominio. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos trabajando con funciones logarítmicas, por ejemplo, el dominio no eran todos los reales, el dominio tenía una restricción? Bueno, en este tipo de funciones, en las funciones polinómicas, el dominio son todos los reales. Son funciones continuas, ¿sí? Y varias cosas de las que vamos a tener que analizar en una función polinómica es cuando tengamos que trabajar la función, factorizarla, sacar sus raíces, y cuando obtengamos esas raíces vamos a tener que tener en cuenta el orden de multiplicidad. ¿Qué es el orden de multiplicidad de una raíz? Es el número de veces que esa raíz se repite. Por ejemplo, yo tengo por ejemplo este polinomio, ¿sí? Esta función polinómica. Hay varias cosas a tener en cuenta. Esta es la forma general de una función polinómica, ¿sí? Si yo quiero saber el grado de esta función polinómica, lo que tengo que tener en cuenta es que el grado es el mayor exponente que tiene la variable de los términos con coeficientes no nulos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo esta función polinómica, ¿sí? Entonces, el grado de esta función polinómica va a ser el mayor exponente, en este caso x a la n, ¿sí? Este exponente, que es n, ese va a ser el grado de la función siempre que su coeficiente no sea 0, ¿sí? Ahora bien, yo tengo, por ejemplo, esta función polinómica, ¿sí? Esta función polinómica ya está factorizada. Fíjense que en esta función nosotros tenemos un desarrollo, ven que hay varios términos sumandos, y en esta función hay términos que están multiplicando. En este caso es la forma factorizada de una función polinómica. Ahora bien, vamos a ver cómo es esto del orden de multiplicidad. De esta función polinómica yo voy a obtener los ceros o las raíces, es decir, los valores de x que anulan a esta función. Como hay una multiplicación, yo tengo un producto de 3 factores, ¿sí? Para sacar las raíces, yo lo que voy a evaluar es que, bueno, yo puedo pensar, si este término, si x vale 0, esto se anula. Entonces ahí tengo una raíz en 0. X a la cuarta, ¿sí? Es lo mismo que este 4, quiere decir que esta x se multiplica 4 veces. Este exponente 3 quiere decir que este paréntesis va a aparecer 3 veces, multiplicando, ¿no? Y x menos 1 que aparece una sola vez. Cuando obtengo las raíces, si yo quiero obtener las raíces y acá hay un producto, yo lo que voy a buscar es qué anula cada uno de esos términos. ¿Qué valor anula esto? Porque si esto vale 0, al estar multiplicando el resto va a ser 0. Si esto vale 0, al estar multiplicando el resto va a valer 0. Y lo mismo pasa con x menos 1. Entonces, si x vale 0, todo esto se va a anular. Ahí ya tengo una raíz, ¿sí? La raíz va a estar en 0 y voy a decir que es de multiplicidad 4. ¿Por qué? Porque aparece 4 veces, ¿sí? Entonces voy a establecer que hay una raíz en 0 con orden de multiplicidad 4. Para que esto valga 0, x tiene que ser menos 2. Menos 2 más 2 es lo que me va a anular esto, ¿sí? Ahí voy a obtener otra raíz, en x igual a menos 2. Como está elevado al cubo, yo voy a decir que en x igual a menos 2 hay otra raíz y el orden de multiplicidad de esa raíz es 3. Y por último, voy a decir que una raíz es 1 porque es lo que me anula este paréntesis, y como está elevado a la 1, el orden de multiplicidad de esta raíz es 1. ¿Para qué me va a servir eso? Para que en los próximos ejercicios podamos dibujar la función, podamos graficarla. Ahora bien, si el orden de multiplicidad es par, como es este caso, ven que 4 es un número par. ¿Qué quiere decir eso? Que en 0 la curva va a tocar al 0, pero no va a atravesarlo al eje. Lo va a tocar y seguramente va a ser como un efecto rebote. Ahora lo vamos a ver bien.
Y si el orden de multiplicidad es impar, quiere decir que en menos 2 y en 1, que son las raíces, la curva va a atravesar el eje X. Si es par, lo que me tengo que recordar es que va a tocarlo al eje, solo lo va a tocar y va a salir la función. Y en el caso de el orden de multiplicidad impar, en donde esté la raíz, seguramente la curva va a atravesar el eje X. Ahora bien, veamos qué pasa con el conjunto de positividad y con el conjunto de negatividad. Bueno, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad no tiene nada que ver con los intervalos de crecimiento y los intervalos de decrecimiento, ¿sí? El conjunto de positividad van a ser los valores del dominio para los cuales la función va a ser positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando dibujemos la función polinómica va a haber partes de la curva que van a estar por encima del eje X. Ese va a ser mi conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad van a ser los valores del dominio para los cuales la función es negativa. Es decir, que cuando dibujemos la función polinómica van a ver que quizás suceda que partes de esa función polinómica estén por debajo del eje X. A eso se llama conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Algo que también aparece, todo esto que yo les aclaro ahora lo tienen escrito en el apunte que les envío. Algo que también vamos a utilizar y nos va a servir de gran utilidad para poder analizar una función polinómica tiene que ver con el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo que dice es que si una función es continua en un intervalo de su dominio y en los extremos, ¿sí?, de ese intervalo tiene signos distintos, entonces quiere decir que la función tiene por lo menos una raíz en ese intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una función. Tomo un intervalo del dominio de esa función. Analizo qué sucede en los extremos del intervalo para esa función y si sucede que hay signos distintos, entonces quiere decir que en ese intervalo hay por lo menos una raíz. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, por ejemplo, yo voy a tomar una función. Por ejemplo, yo voy a tomar la función f de x igual a 3x a la quinta menos 2x al cubo más un medio de x más 3. Y yo lo que quiero saber es si esa función tiene alguna raíz en el intervalo menos 2, 1. ¿Sí? Yo tengo esta función polinómica y yo quiero saber si esta función polinómica en este intervalo tiene al menos una raíz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar la función y voy a reemplazar los valores del intervalo. Es decir, primero voy a reemplazar para menos 2. Entonces, evalúo qué es lo que sucede la función en menos 2. En donde está la x, yo voy a reemplazar por menos 2. Acá me va a quedar menos 2 al cubo, más un medio por menos 2. Es muy importante que tengan en cuenta los signos, ¿sí? Reemplazo a la función, en este caso porque estoy trabajando para menos 2. Después lo mismo voy a tener que hacer para 1. Resuelvo. Acá me va a quedar 3 por menos 32, menos 2 por menos 8. Acá nos va a quedar más por menos es menos 1. Puedo resolver ya esta multiplicación. Más 3. Algo a tener en cuenta. Para la utilización del teorema de Bolzano, lo más importante, más allá del resultado numérico, lo que nos interesa saber acá es el signo, lo que nos va a dar el resultado de ese reemplazo. Lo que sí sucede es que ya que estamos trabajando con esto, después eso me puede servir para poder dibujar la gráfica. Acá nos va a quedar menos 96, menos por menos es más, o sea que acá nos va a quedar 16, menos 1, más 3. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es resolver esa cuenta para ver cómo son los signos, qué es lo que nos da. Esa cuenta nos da menos 78. La función evaluada en menos 2, esto nos da menos 78. Lo que yo les decía antes es que de este cálculo lo que me interesa es el signo, pero ya que estamos resolviendo el ejercicio, después lo puedo utilizar para ser más puntual en la gráfica.
Necesito ver ahora qué es lo que sucede cuando la función la reemplazo en 1. Entonces, voy a borrar, por ejemplo, esta parte de acá arriba y voy a reemplazar la función en -1. Entonces, ¿qué hago? La función la reemplazo en 1. ¿Sí? En el lugar de la x, ahora voy a poner el 1. 3 por 1 a la quinta menos 2 por 1 al cubo más 1/2 por 1 más 3. Esto lo resuelvo, entonces, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar 1 a la quinta es 1, por 3 es 3, menos 1 al cubo es 1, por 2 es 2, 1/2 por 1 me va a dar 1/2 más 3. ¿Sí? Lo único que hago es reemplazar. Acá no pongo los paréntesis porque el 1 es positivo. Bueno, esa cuenta me va a dar 9/2. Entonces, ¿qué hago ahora? La función para -2 me dio -78. La función para 1 me dio 9/2. El teorema de Bolzano dice que si yo la función la analizo en este intervalo y en el valor de los extremos me da distintos signos, fíjense que acá me dio negativo y acá me da positivo, quiere decir que en ese intervalo hay por lo menos una raíz. ¿Sí? Eso es lo que nos garantiza el teorema de Bolzano. Bueno, vamos a ver ahora cómo analizamos una función polinómica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, vamos ahora a analizar una función polinómica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo copié este polinomio. Para poder empezar a analizar lo primero que vamos a hacer para poder dibujar la función es analizarla. Para eso yo lo que voy a hacer es primero buscar la forma factorizada de esta función. Para encontrar la forma factorizada de esta función, uno va a tener que emplear recursos que ya maneja, como son, por ejemplo, los casos de factoreo, el teorema de Gauss o teorema del resto, la regla de Ruffini, la fórmula resolvente. Esos son conocimientos que ustedes adquirieron el año anterior y ahora los vamos a tener que utilizar. Lo que yo hago es lo siguiente. Yo necesito factorizar esta función, ¿sí? Esa función polinómica. Entonces, una forma de factorizarla es, quizás con algún caso de factoreo uno lo pueda llegar a resolver. Y si no, lo más rápido, por decirlo de alguna manera, es utilizando la regla de Ruffini. Ahora bien, para la regla de Ruffini, ustedes recordarán que la regla de Ruffini es, por ejemplo, es una división. Yo voy a copiar el polinomio, digamos, voy a copiar los numeritos, ¿sí? Los que acompañan a cada término. El 2, el 1, el -7 y el -6. Recuerden que el polinomio tiene que estar completo y ordenado. Ahora, ¿por qué número voy a resolver Ruffini? Entonces ahí es donde entra el teorema del resto. El teorema de Gauss. El teorema de Gauss lo que establece es que si yo tengo un polinomio de grado n con coeficientes enteros y un término, coeficientes enteros me refiero a esto, y un término independiente que no es cero, que no es nulo, ¿qué quiere decir? Que hay una posible raíz que va a ser P sobre Q. ¿Quién es P? Bueno, P van a ser todos los divisores del término independiente. ¿Quién es Q? Van a ser los divisores del coeficiente principal, que en este caso es 2. El cociente entre los divisores de -6 y los divisores de 2, ahí voy a analizar si hay alguna raíz. Esas son posibles raíces. Y una vez que encuentre cuál es la posible raíz, ahí sí voy a poder aplicar Ruffini. Yo voy a analizar para distintos valores. Aquel que haga que mi polinomio se anule es el que voy a utilizar para hacer Ruffini. Y ahí voy a poder bajar el grado del polinomio. Entonces, por ejemplo, yo busco divisores de -6. -6 es divisible por 6, por -6, por 2, por -2, por 3, por -3, por 1, por -1. Hay unos cuantos divisores. Los voy a poner acá. Por ejemplo, por 3, positivo y negativo. Por 2, positivo y negativo. Por 1, positivo y negativo. Y por el mismo número. Por 6, tanto por el positivo como el negativo. Esos son todos los posibles divisores del término independiente, que es P. Busco los divisores de 2. Los divisores de 2 son 2, positivo y negativo, 1, positivo y negativo. No tiene más divisores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las posibles raíces van a estar, por ejemplo,
3 sobre 2, 3 medios positivo y también el negativo. 2 sobre 2, positivo y negativo. 1 sobre 1, positivo y negativo. 3 medios ya está. 2 sobre 2 ya está. 1 sobre 1 ya está. 1 sobre 2, positivo y negativo. ¿Sí? 6 sobre 2 sería 3. 6 sobre 2 sería 3, positivo y negativo. 6 sobre 1, positivo y negativo. ¿Sí? Yo tengo que analizar todas esas posibilidades. ¿Está bien? Bueno, y ahora voy a probar, por ejemplo, yo quiero tomar el 1. Por ejemplo, tomo el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tomo mi función y reemplazo con 1. Voy a probar con 1 positivo. Yo tengo que probar con los dos. Voy a borrar un poquito Ruffini, así probamos a ver cuál es posible raíz. Entonces, ¿qué hago? Tomo la función y, por ejemplo, reemplazo para 1. Entonces me va a quedar 2 por 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 7 por 1 menos 6. 1 al cubo es 1 por 2, esto nos queda 2. 1 al cuadrado es 1, 7 por 1 es 7, menos 6. Acá nos queda 2 más 1, 3. Ahí está, vamos a borrar ahí. 2 más 1, 3, o sea, para 1 me va a quedar menos 10. Acá nos va a quedar menos 10. Como esto no es 0, quiere decir que 1 no es raíz. Veo ahora qué pasa con menos 1. Con menos 1 me va a quedar 2 por menos 1 al cubo, más menos 1 al cuadrado, menos 7 por menos 1, menos 6. Acá nos va a quedar, esto me va a quedar menos 1. Al multiplicarlo por 2 me queda menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos es más. 7 por 1 es 7. Menos 6. ¿Sí? Bueno, ahí que nos va a quedar menos 2 más 1. Eso nos va a dar menos 1. Más 7 me va a dar 6. Menos 6 me va a dar 0. Este sí me dio 0 el resultado. ¿Qué quiere decir? Que menos 1 es raíz del polinomio. Acá sí tengo una raíz. Entonces, cuando haga Ruffini, este es el valor que voy a utilizar. ¿Sí? Vamos a hacer Ruffini ahora. Ahora vamos a hacer Ruffini. Habíamos encontrado ya el valor. Voy a completar. 2, 1, menos 7, menos 6. Y dijimos que en menos 1 había una raíz. Bajo el 2, 2 por menos 1, esto me da menos 2. 1 menos 2, esto me da menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Menos 7 más 1, esto me da menos 6. Menos 6 por menos 1 me da más 6. Esto me da 0, que es el resto. ¿Sí? Una vez que logré hacer Ruffini, lo que hago cuando escribo el polinomio es bajar el grado. Entonces, mi polinomio ahora va a ser x más 1. ¿Sí? Recuerden que esto pasa positivo, y si es de grado 3, ahora cuento estos valores y es de grado 2. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado menos x menos 6. ¿Sí? Este polinomio yo ya logré factorizarlo de esta manera. Esto lo tengo que seguir factorizando. Acá no tengo nada para resolver. Acá, si quieren, pueden volver a hacer Ruffini, entonces tienen que volver a buscar posibles divisores, todo lo que hicimos antes y después poder hacer Ruffini, o lo que puedo utilizar acá es la fórmula resolvente. ¿A qué fórmula me refiero? Menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, donde esto es a, acá menos 1 sería b, y menos 6 sería C. Esto es algo que ustedes ya manejan, porque ya lo vieron el año pasado. Si yo ahí aplico fórmula resolvente, de ahí voy a obtener dos raíces. Una raíz va a ser 2, de acá yo voy a obtener dos raíces. Una raíz va a ser 2 y la otra raíz va a ser menos 3 medios. Ustedes van a tomar el polinomio.
Aplican la fórmula resolvente y van a ver que obtienen dos raíces que son esas que yo les anoté ahí, 2 y menos 3 medios. ¿Cómo voy a armar ahora mi polinomio? Bueno, mi polinomio va a seguir siendo x más 1, este término, por... Recuerden que cuando ustedes tenían un polinomio, armaban la fórmula resolvente y obtenían las dos raíces, la forma factorizada de escribir este resultado era 2, porque es el término de a, por, y anotaban las raíces, x menos 2 por x menos la siguiente raíz, que como es negativa me va a quedar positiva. ¿Sí? Esto es esto que lo tengo que juntar con lo que ya tenía. Entonces me va a quedar 2 por x menos 2 por x más 3 medios. Recién ahora puedo decir que de mi función polinómica obtuve su forma factorizada. ¿Sí? Porque va a llegar un momento que ahí yo ya no puedo resolver más nada. O sea que lo pongo acá al lado. Me va a quedar, a lo sumo, este 2 lo acomodan. El 2 adelante, x más 1 por x menos 2 por x más 3 medios. ¿Sí? Ahí está. Yo obtuve mi forma factorizada. Ese sería el primer paso a tener en cuenta. Veamos qué pasa con las raíces. Recuerden que yo, por ejemplo, de acá voy a obtener una raíz. Yo sé que de acá una raíz es menos 1. ¿Por qué? Porque es lo que me anula el paréntesis, es lo que expliqué antes. Yo sé que de acá voy a sacar otra raíz que va a ser 2, porque es lo que me anula ese paréntesis. Y de acá voy a sacar la otra raíz que es menos 3 medios. Que en definitiva son las raíces, ¿sí?, que encontramos acá y la que encontramos anteriormente. Ahora, fíjense que cada paréntesis está elevado a la 1. Eso es el orden de multiplicidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el orden de multiplicidad de esta raíz que es menos 1 es 1. El orden de multiplicidad de esta raíz 2 es 1. Y el orden de multiplicidad de esta raíz menos 3 medios también es 1. En los tres casos, el orden de multiplicidad es 1. 1 es un número impar. Entonces dijimos que cuando es un número impar, ¿qué quiere decir? Que en cada raíz, cuando dibujemos la función, va a atravesar el eje X. ¿Sí? Yo ya encontré la forma factorizada, las raíces, el orden de multiplicidad. Me falta ver ahora qué pasa en medio de esas raíces, que es lo que vamos a resolver ahora. Bueno, ahora ya vuelvo a copiar el polinomio ya factorizado. Habíamos dicho que las raíces eran menos 1, 2 y menos 3 medios, que cada una tenía orden de multiplicidad 1, con lo cual cuando dibujemos la función nos íbamos a encontrar con que la curva atraviesa el eje X. Vamos a hacer un gráfico más o menos aproximado con los datos que ya sabemos. Yo voy a dibujar el eje de coordenadas, el sistema de ejes. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el eje Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Acá voy a tener los valores positivos de X y a mi izquierda los valores negativos. ¿Sí? Bueno, siempre recuerden utilizar regla. Ustedes tienen una hoja cuadriculada, entonces aprovechen ese cuadriculado. Bueno, lo primero que voy a hacer es trazar las raíces. Dijimos que las raíces eran: de acá obtengo una raíz que es menos 1, entonces la trazo. De acá obtengo una raíz que es 2, la marco. Y de acá obtengo una raíz que es menos 3 medios, que es menos 1,5, entonces más o menos lo ubico ahí. ¿Sí? Ese va a ser menos 3 medios, este que tengo acá. Bueno, yo ahí marqué las raíces. ¿Qué quiere decir? Que la curva atraviesa cada una de esas raíces porque tiene un orden de multiplicidad impar, que en este caso era 1. Otra de las cosas que puedo dibujar, acá el polinomio está factorizado, pero en mi función, que está la función polinómica inicial, donde yo tenía el desarrollo, el término independiente es menos 6. Ese es mi ordenada, sería que lo ubico sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, ya ubiqué las raíces, ubiqué el valor de la ordenada. Yo lo que quiero saber es más o menos qué comportamiento va a tener la función. Entonces, por ejemplo, yo podría saber
teniendo en cuenta que es de multiplicidad impar y que atraviesa el eje, seguramente la curva va a ser una cosa así y va a ser una cosa por acá, porque tiene que pasar por estos dos valores y a su vez tiene que pasar por este que está acá. Y también sé que tiene que atravesar este valor, entonces es probable que la curva suba y baje, atraviese el eje. Entonces yo podría más o menos establecer y decir, bueno, mi curva más o menos va a ser algo así. Va a pasar por esta raíz, acá me fui un poquito, pero va a pasar por esta raíz y la va a atravesar. Y acá va a pasar lo mismo, va a pasar y tiene que atravesar esta raíz. Esta parte, si es un poco más alta, un poco más baja, eso me lo va a dar cuando yo tome algún valor puntual. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, entre menos 1 y menos 3 medios, que es menos 1,5, tomo menos 1,2, ese menos 1,2, cuando yo lo reemplace acá, es lo que me va a dar este punto de acá. Entonces ahí ya voy a tener con más exactitud mi función. De lo que yo sí estoy seguro, fíjense que yo atravesé, y ven que yo acá hice como una curva, y al hacer esta curva yo podría decir, bueno, pero va a volver a bajar. Si vuelve a bajar, estoy indicando que la función tiene otra raíz y no es lo que pasa. Entonces, quiere decir que en ese caso la curva va a quedar hacia arriba, ¿sí? La forma de la curva, si esto está más abierto, si está más cerrado, si esta parte es un poco más alta, un poco más baja, eso me lo va a dar cuando yo tome valores puntuales. Este es un gráfico aproximado. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué pasa en 0,5, ¿sí? Yo quiero saber acá, para un medio, qué comportamiento va a tener la función. Seguramente va a ser negativo, pero yo lo que en realidad estoy buscando al tomar menos un medio, supongamos que acá yo tengo un medio, entonces lo reemplazo acá. Entonces me va a quedar, veo que pasa la función en un medio. 2 por, yo voy a tener un medio más 1 por un medio menos 2 por un medio más 3 medios. Resuelvo eso, entonces ¿qué me va a quedar? 2 por un medio más 1, esto me va a dar 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 medios. 2 por 2, 4, 1 menos 4, esto me va a dar menos 3 medios. Y acá tengo 4 medios, 4 y 2, esto me va a dar 2. Fíjense, tengo un negativo acá. El resultado seguramente va a ser negativo, entonces estoy bien ubicada en ir hacia abajo. Ahora, yo quiero ver el valor puntual, entonces tengo que resolver este cálculo. Entonces yo, por ejemplo, bueno, podría simplificar este 2 con este 2 porque son dos productos. Y podría simplificar este 2 con este 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por 3 menos 9. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la curva de menos un medio se va a ir para menos 9. O sea que la curva iba un poquito más abajo. ¿Qué quiere decir? Que la curva iba a atravesar, iba a llegar a menos un 9 y recién ahí iba a avanzar. O sea que acá no iba a quedar tan abierto acá, ¿ven? Entonces ahí yo ya voy como puliendo el gráfico, voy a ir encontrando el valor, voy buscando valores más puntuales, o sea que de menos 0,5 acá está menos 6, menos 7, menos 8, bueno, no me da la pizarra, pero ¿qué quiere decir? Que va a atravesar menos 6, va a seguir bajando un poco más y ahí va a subir y va a pasar por menos 2, por 2 positivos, ¿sí? Bueno, así pueden hacer con un montón de valores. Yo puedo ir buscando, por ejemplo, bueno, y en 1, ¿qué pasa en 1? ¿Cuál es el valor exacto de 1? Bueno, si yo pongo acá me queda 2. Para 1, por ejemplo, ¿no? Supongo que quiero reemplazar en 1. Entonces me va a quedar 2 por 1 más 1 es 2, por 1 menos 2 es menos 1, por, acá dijimos que poníamos 1, 2 por 1, 2, 5 medios. Bueno, negativo me va a dar, sí, entonces quiere decir que estoy bien posicionada. ¿Cuánto me va a dar? Bueno, como esto es multiplicación, yo puedo sacar este 2 con este 2. Entonces fíjense que acá me va a dar menos 10. ¿Qué quiere decir? Que en 1 bajó un poco más la curva. O sea, que del menos 9 hizo un poco más y recién ahí arrancó. Entonces, esto lo voy a borrar y lo alargo un poquito más. A medida que yo voy dándole a la X valores puntuales, voy a ir mejorando un poco más la curva. Esa es la idea. Eso es lo que ustedes tienen que trabajar.
Bueno, les voy a hacer un breve resumen de cómo resolver las actividades. Bueno, les voy a hacer ahora una aclaración con respecto a los ejercicios. En aquellos ejercicios en los que, por ejemplo, este es el ejercicio 1. En el ejercicio 1 lo que dice es que escriban, ustedes tienen que armar una función de acuerdo a lo que pide cada punto. Yo puedo pensar una función respetando lo que se pide, otro puede pensar otra función en donde también respeta lo que se le pide, o sea, puede haber infinitas funciones en donde se cumple lo que se pide, ¿sí? Eso pasa en el punto 1. En el punto 1, después hay otro punto en el que, por ejemplo, les dice que tienen que realizar un gráfico teniendo en cuenta las características que se indican. O sea, yo puedo realizar un gráfico y cumplir con lo que pide la consigna, otro puede realizar otro gráfico, o sea, a lo que yo voy es que no hay una única solución en alguno de estos ejercicios. Entonces, yo puedo pensar un gráfico y estoy respondiendo a lo que pide el ejercicio, y otro puede presentar otro dibujo y también está respondiendo a la consigna. No hay una única solución. Entonces, por ejemplo, en este caso, a mí lo que me pide es que yo arme una función en donde 0 sea una raíz de orden 2. ¿Qué quiere decir que 0 sea una raíz de orden 2? Quiere decir que, por ejemplo, una raíz va a ser x orden 2. Esto me va a dar el orden. Y acá estoy indicando que 0 es una raíz. Y que menos 2, o sea, que menos 2 también va a ser una raíz, pero de orden 1. Entonces yo puedo poner x más 2 y lo elevo a la 1 o no le pongo nada. ¿Sí? Esto que está acá es lo mismo que yo lo hubiera puesto así. Yo puedo poner, bueno, x menos 0 o más 0, porque en este caso es indistinto, al cuadrado, por x más 2. Es para que se den cuenta en lo de la raíz, cuando dice que 0 es una raíz y uno lo termina poniendo así. En realidad, esto no está mal. Lo que pasa es que poner menos 0 o más 0 en este caso va a ser lo mismo. Por eso se pone de esta forma. Entonces yo acá estoy cumpliendo con lo que pide. Ahora, puede que otra persona diga, bueno, pero yo tengo 0 una raíz de orden 2 y en menos 2 hay una raíz de orden 1. Pero, por ejemplo, yo acá puedo poner un 2, puedo poner un 5, puedo poner un 10, acá puedo poner más 4, menos 5, yo puedo ir cambiando. Entonces, sigo respetando lo que se pide, pero voy armando funciones distintas, ¿sí? Eso por un lado. Después en el ejercicio 2, acá me falta la curva. Este ejercicio lo que pedía es que saquen el conjunto de positividad y de negatividad. Y en este caso la gráfica era más o menos una cosa así. Esperen que la voy a dibujar porque me faltó. Era una cosa así, viene por acá y viene más o menos así. ¿Sí? Entonces lo que pide es que yo saque el conjunto de positividad y de negatividad. El conjunto de positividad son los valores del dominio donde la función es positiva. Es decir, yo voy a mirar dónde la curva está por encima del eje X. Entonces, fíjense que está por encima del eje X desde menos 3, ¿sí? Todo lo que yo marco en rojo es lo que está por encima. Entonces, mi conjunto de positividad que va a ser desde menos 3, ¿sí? Y esto sigue a más infinito. Ahí tengo mi conjunto de positividad. Y mi conjunto de negatividad es lo que está por debajo del eje X, que en este caso es solo este tramo. Entonces, mi conjunto de negatividad va a ser de menos infinito, porque la curva viene de la izquierda, de menos infinito al menos 3. Esto es lo que pide en el punto, el 2 o el 3, no recuerdo cuál es. Pide solo eso, conjuntos de positividad y de negatividad. Dice intervalos de positividad y negatividad, que es exactamente lo mismo que decir conjunto de positividad y de negatividad. De esa manera tienen que pensar los gráficos que están ahí. Voy a hacer otras aclaraciones. En los ejercicios en donde pidan expresar las funciones en forma factorizada, van a agarrar la gráfica. Bueno, acá no tengo, como la que hicimos, la que estaba desarrollada, el polinomio está desarrollado, y lo que tengo que hacer es encontrar las raíces,
ya sea utilizando Ruffini, fórmula resolvente, tengo que factorizarlo, como lo expliqué anteriormente. Y cuando pide realizar el gráfico, una cosa es que diga, bueno, de las siguientes funciones yo tengo que factorizar. Entonces solo me limito a factorizar el polinomio, a escribirlo, digamos, de esta manera. Punto. Después hay otros ejercicios en donde, por ejemplo, les dice que realicen el gráfico de la función polinómica. Para poder realizar el gráfico de la función polinómica, voy a tener que factorizar, sacar sus raíces, analizar el orden de multiplicidad, si es par, si es impar, si atraviesa, si no atraviesa, ver qué pasa entre cada raíz, sacar el conjunto de positividad, de negatividad, que es lo que estamos haciendo acá. Todos los ejercicios son muy similares porque en todos tengo que hacer los mismos procedimientos. Salvo en esos ejercicios en donde, por ejemplo, como en este, en donde pide que les da datos y ustedes tienen que armar la función. Y hay otro ejercicio en donde les da datos y pide que la grafiquen siempre y cuando respeten esos datos, ¿sí? Recuerden que cualquier cosa me escriben al mail o a través del WhatsApp.